Bueno, en la clase pasada eh, estábamos viendo justamente los criterios para, para que, bueno, haya sido aceptado de manera tan categórica el hecho de que el universo se esté acelerando, ¿no? El tema de los muestreos de supernovas en función de corrimiento al rojo, las curvas que mejor ajustan. eh, y bueno, y vimos, el último tema que vimos es, digamos, con modelos simplificados, ¿no? Como por ejemplo, un modelo sin constante cosmológica, plano, con densidad crítica de materia no relativista, en comparación con un modelo em, con curvatura positiva y vacío total, y un modelo con constante cosmológica y plano. ¿eh? La distancia de luminosidad tiene el comportamiento típico de un polinomio de segundo grado, z más z cuadrado sobre h0. Acá es diferente, en el caso de un universo plano, con materia no relativista. Pero bueno, lo que vimos, digamos, es que la aceleración lo que tiene el efecto es de elevar la curva de distancia y luminosidad en función de corriente al rojo. Ese es uno de los efectos de la aceleración. Y me pareció didáctico ahora compartir con ustedes que hay una forma newtoniana de entender esto. O sea, por qué una aceleración aumenta la curva de distancia de luminosidad en función del corrimiento al rojo. Piensen que para un dado redshift aumente la distancia de luminosidad, significa que la luminosidad aparente de ese objeto a ese redshift es menor. Por eso uno deduce que está más lejos. Entonces la magnitud aparente disminuye como curva en función del corrimiento al rojo. Por definición de distancia de luminosidad, además, ¿no? O sea, sería menor magnitud aparente para un dado corrimiento al rojo. El efecto de la aceleración del universo. ¿Cuál es esta forma newtoniana de entender el efecto? Vamos a ver el modelo newtoniano que introdujimos cuando vimos el modelo cosmológico, cómo uno podía plantearlo primero de manera newtoniana. Entonces, en este modelo les recuerdo, el espacio es el espacio, digamos, newtoniano, para la redundancia, y las galaxias verdaderamente se están alejando. Entonces, en este modelo, el corrimiento del rojo va a depender ¿de qué? De la velocidad a la cual se estaba alejando el objeto que estoy mirando en el momento que emitió la luz. La interpretación es distinta. Acuérdense que en relatividad depende en realidad de cuánto aumentó el factor de escala a lo largo de toda la historia de la trayectoria del rayo de luz. En cambio, en un modelo newtoniano, el corrimiento rojo es puramente dopleriano, digamos, y depende de la velocidad que tenía la galaxia en el momento que emitió la luz, ¿no? Muy bien. La luminosidad aparente en un mundo newtoniano, con más razón, depende de la distancia de luminosidad, ¿no? Ahora bien, o sea, eso también vale en el mundo relativista porque es la propia definición de distancia y luminosidad, ¿no? Pero en este marco newtoniano, la distancia de luminosidad es la distancia ahora, o sea, la distancia actual, eh, en donde estaba la galaxia cuando emitió la luz. Pero en donde estaba la galaxia, ¿por qué? Porque acuérdense que el dibujito era el de una esfera, ¿no? Que tiene el frente de onda de esa emisión de la estrella, de la galaxia. Entonces, en el momento que yo estoy recibiendo la onda, la luz está desparramada a lo largo y a lo ancho de una esfera. ¿Qué área tiene? Y 4pi por distancia de luminosidad al cuadrado. Pero todo lo que yo llamo distancia y luminosidad
¿no? Es en realidad el radio de esa esfera, pero el radio de esa esfera es la distancia actual del punto donde la estrella emitió la luz. Pero ahora la estrella no está más ahí, se alejó. ¿Eh? Entonces, por eso es la distancia actual de donde estaba la estrella cuando emitió la luz, ¿no? Supongamos, eh, para simplificar el modelo, que la velocidad de cada galaxia es constante, ¿no? Desde el principio, entre comillas, ¿no? Eh, vamos a poner acá unas comillas. Sería exacta esta suposición si fuera vacío el modelo. Por supuesto que no es vacío, pero bueno, una aproximación, supongamos, ¿no? Que la velocidad es constante. La distancia a la galaxia ahora, o sea, la distancia a la galaxia, no al punto en donde la galaxia emitió el rayo que estamos viendo ahora. La distancia a la galaxia ahora es proporcional a la velocidad que tenía la galaxia cuando emitió la luz que nos está llegando. O sea, la galaxia está más lejos cuanto más rápido se esté alejando. Además, eh, digamos, el momento en que emitió la luz ya estaba a una distancia que también tiene que ver con la velocidad que tiene la galaxia. ¿Eh? Por el tiempo que transcurrió entre que estaba todo pegoteado en un punto y el momento en que emitió la luz. O sea, en este modelo simplificado la velocidad es constante. ¿Ok? Entonces, la distancia de la galaxia va a ser proporcional a la velocidad de la galaxia. Ahora, supongamos que no tenemos constante cosmológica, pero existe materia. En ese caso, la velocidad de la galaxia después de emitir el rayo va a ser menor que la que tenía cuando emitió el rayo. ¿Eh? O sea que las galaxias se van frenando. Entonces, la velocidad que yo deduzco por el corrimiento rojo de la luz va a ser mayor a la velocidad que tuvo la galaxia después de emitir la luz. Con lo cual, la distancia a la que está la galaxia ahora va a ser menor a la que tendría si su velocidad no hubiera disminuido. Entonces, poniéndolo todo en formulitas, diría, la velocidad de la galaxia ahora, o sea, si la velocidad de la galaxia ahora es menor que la velocidad que tenía la galaxia en el momento de la emisión, la distancia de luminosidad, que es la distancia actual al punto donde emitió la luz, acá me quedó una B que parece otra cosa, pero es eh, es esto es una integral de B diferencial t, o sea, esta es la velocidad, ¿no? Va a ser menor que la velocidad de la galaxia, o sea, que multiplica la velocidad que tenía la galaxia al momento de emisión por delta t. ¿Eh? Esto va a ser menor porque esta B disminuye. ¿Mm? Disminuye. Entonces, a un dado corrimiento del rojo, o sea, para un dado efecto Doppler, ¿no? ¿Qué significa? O sea, si la distancia es menor a la que tendría eh, sin materia, si la distancia es menor, es que la luminosidad aparente con materia va a ser mayor que la luminosidad aparente que hubiera tenido sin materia. Esto desde una perspectiva newtoniana. Ahora, al revés, supongamos que luego de emitir la luz, las galaxias aumentan la velocidad, o sea que se están acelerando. En este esquema, digamos que hay una constante cosmológica, sino que por algún motivo las galaxias se aceleran, su velocidad real se acelera. Si hacemos el mismo
razonamiento, vamos a concluir que para un dado z, la velocidad de la galaxia ahora es mayor que la velocidad que tenía la galaxia cuando emitió el rayo de luz. Por lo tanto, la distancia de luminosidad, que es del orden de la distancia ahora, integral de esta velocidad, va a ser mayor que la velocidad, digamos, que la que uno deduciría de la velocidad de emisión por delta t. Con lo cual, la luminosidad aparente con energía de vacío va a ser menor que la luminosidad aparente sin energía de vacío a un dado Redshift, ¿no? Entonces, como les dije un ratito, menor luminosidad aparente significa mayor distancia de luminosidad, ¿no? Que es lo que se observa en estos gráficos. Con lo cual, la interpretación newtoniana también nos lleva a la misma conclusión. Las curvas que ajustaron tanto Riss como Perlmutter y Schmidt, ¿no? nos dicen que la curva de distancia aumenta con respecto a una curva dominada por materia. O sea que las luminosidades aparentes son menores de las que uno esperaría en un universo con materia común. O sea que las galaxias que hospedan, que alojan a estas supernovas, se han acelerado desde que emitieron esa luz. Esa sería la conclusión newtoniana, que es la misma que la conclusión relativista. Por supuesto que uno siempre puede imaginar otras explicaciones posibles para la reducción de la luminosidad aparente. Uno puede proponer que la luminosidad aparente, o sea, digamos, el efecto es que la luminosidad es menor a la que uno esperaría de un universo desacelerado. Ahora, esta reducción de la luminosidad aparente, uno podría atribuirla a la presencia de algún material que absorba la luz o que la disperse, ¿no? Lo que pasa es que el material que uno puede imaginarse que, digamos, que puede absorber o dispersar luz, en general lo hace a determinadas frecuencias más que a otras, con lo cual lo que cambia es el color aparente de la supernova en cuestión. Bueno, todo eso merece todo un análisis muy complejo, técnico. De hecho, las curvas de luminosidad de las supernovas en función del tiempo se tratan de detectar para varias bandas del espectro, ¿no? Visible, infrarrojo, azul, etc. De forma tal digamos, de tener en cuenta esto porque además la metalicidad de la supernova afecta también a estas curvas discriminadas por bandas. Entonces, bueno, hay mucha bibliografía que uno puede compartir, por ejemplo, este paper de Aguirre, del Astrophysical Journal del 99, donde analiza el efecto del polvo intergaláctico sobre las observaciones de supernova tipo 1A. Otro trabajo del 2003 de Suryon y colaboradores, el diagrama de Hubble para supernovas de tipo 1A como función de la galaxia, de la morfología de la galaxia que la hospeda, Monthly Notices del año 2003. Ahí muestran un montón de estudios muy cuidadosos discriminado por color o por bandas de una serie de supernovas. Hay un montón de trabajos posteriores también. El trabajo de Knopp, que ya lo vimos antes, no sé dónde fue a parar, acá. Acá el estudio de 11 supernovas de Z alto con el telescopio espacial Hubble. Ahí también se hace mucho estudio detallado
digamos, de las mediciones de color. Después vamos a ir agregando otras, comentando otras referencias más actuales. Lo bueno que tiene estas referencias es que por ahí dan mayor, algunas introducciones muy interesantes al tratamiento, ¿no? La gente, bueno, imaginación no le falta, y hay quienes propusieron una especie de el llamado polvo gris. Polvo gris, por definición, sería un polvo que absorbe sin discriminar el color, por eso se llama gris. Es como que una absorción uniforme a lo largo de todo el espectro, o buena parte del espectro electromagnético. Sería un polvo intergaláctico que reduciría la luminosidad, ¿no? Sin cambiar el color. Eh, lo que pasa es que esto también se ha descartado bastante, lo de la idea del polvo gris. Por ejemplo, hay una supernova que se descubrió, bueno, en el año 1997, tal cual indica su nombre. Una supernova que está muy lejos, un redshift superior a 1,7. En ese momento era la más lejana nunca descubierta, en el año 97. Hay un paper interesante sobre esto que es de Reis y colaboradores. La supernova más lejana conocida apoya un universo acelerado y un vistazo a la época de desaceleración. Porque en realidad el universo se está acelerando desde hace unos 5.000 millones de años, para redondear. Pero antes de eso, el universo estaba desacelerando porque había mayor presencia de materia común que de energía oscura. Entonces esta supernova pertenece a una época en donde todavía el universo no se estaba acelerando. Este, esta supernova, bueno, se descubrió, digamos, dentro del lo que se conoció como el Hubble Deep Field, campo profundo del Hubble. Este, hay una publicación de Gilland, Nugent y Phillips en Astrophysical Journal del año 99, donde describen este descubrimiento de la supernova, de esta supernova y de otras, ¿no? Con el Hubble Deep Field. Estos descubrimientos y el que ahora vamos a comentar fueron permitiendo dejar de lado esa hipótesis de polvo gris. Dentro de lo que se llama el equipo de Higher Zeta Supernova Team, donde se estudiaron 16 supernovas de tipo 1A, 6 con un corrimiento al rojo mayor a 1,25. Esto es un trabajo del 2004 de Reis y colaboradores. Descubrimientos de supernovas tipo 1A para Z mayor que 1 a partir del telescopio espacial Hubble, evidencia de una desaceleración pasada y vínculos a la evolución de la energía oscura. O sea, acá es importante este vistazo a una época de desaceleración, porque si en esta época uno detectara aceleración, indicaría entonces que la constante cosmológica o que la energía oscura no es del tipo constante cosmológica. Si es del tipo constante cosmológica, es constante, con lo cual se sabe que a partir de corrientes de rojo mayor que 1, domina la materia común. Entonces el universo se desacelera, ¿no? Y es lo que ¿por qué digo que esto, porque todavía no lo dije, refuta el polvo gris? Y porque el polvo gris lo que puede hacer es absorber eh, radiación. O sea, provocar la ilusión óptica de aceleración cósmica.
Pero si yo tengo polvo gris, o si el polvo gris es la explicación, debería esa ilusión óptica verla también para z mayor que 1. Pero si yo para z mayor que 1 veo que la, el universo se está desacelerando, se estaba desacelerando, significa que estas curvas pasan a estar por debajo de la línea rayada, o sea que las distancias de luminosidad son menores, por lo tanto las magnitudes aparentes son mayores que las que uno esperaría para un universo, digamos, que no esté por ejemplo, que no esté ni acelerado ni desacelerado. El polvo gris, lo que uno que puede hacer es absorber, no puede inyectar. Entonces, el descubrir las primeras evidencias de que para z mayor que 1 el universo todavía se estaba desacelerando, hace que el polvo gris no sea una buena solución. ¿Ok? Porque el polvo gris absorbe energía, no inyecta. Que es lo que un poco digo acá, ¿no? En este párrafo. El polvo gris no puede explicar una luminosidad aparente mayor al que uno esperaría. ¿Ok? Sí lo puede explicar una desaceleración, pero no un polvo gris. Digamos, el alargo sería postular que hay una especie de aparición por un lapso de una especie de polvo estelar gris, como si fuera una especie de halo luminiscente que inyectara, ¿no? Pero bueno, es bastante fantasioso eso. Muy bien. Esta es una figura muy interesante. Esta figura muestra la diferencia entre la distancia de luminosidad, que aquí la expresamos en unidades de la inversa de la constante de Hubble. O sea que acá yo estoy graficando distancia por la constante de Hubble. O sea, esto equivale a decir que expreso la distancia en unidades de constante de Hubble. En realidad, ¿qué significa esto? Yo la distancia de luminosidad, si yo lo que hago es graficarla en función digamos, de unidades de corrimiento al rojo, serían unidades de velocidad, kilómetros por segundo. Si yo divido por perdón, y por una unidad de distancia. Si yo divido por la constante de Hubble, que tiene unidades de, mm, este, de básicamente de inversa de tiempo, lo que hago es obtener una cantidad adimensionalizada. Entonces, en el caso, fíjense, del modelo lambda CDM, o sea, omega lambda 0,7, omega m 0,3, y sin curvatura y sin radiación, a esto le resto la distancia de luminosidad para un universo vacío y con curvatura 1. Y grafico, estas son las curvas, digamos, teóricas que obtengo del modelo exacto, de poner acá, ¿no? O sea, de la ecuación general que yo tenía, ¿no? Para distancia de luminosidad en función de redshift, con los 4 términos, ¿no? Hago la integral esa y, y la resto. ¿Esto qué ocurre? Como esta es la diferencia, como les dije, un universo acelerado me levanta la distancia de luminosidad al principio hasta un redshift de 1, un poquito, 1,2 y pico. Pero ya por encima de 1,2
disminuye la distancia de luminosidad respecto de la que tendría en un universo sin materia, sin nada, ¿no? Entonces, este efecto mixto de aumento de distancia hasta cierto redshift y disminución de distancia a partir de cierto redshift, por supuesto que no me lo puede dar un polvo gris. Acá quería mostrarles cómo en este esquema uno escribe la distancia de luminosidad en unidades de constante de Hubble a la menos 1. Es verdad que la constante de Hubble tiene dimensiones de tiempo, porque es o sea, la inversa tiene dimensiones de tiempo, pero bueno, es lo que se hace, ¿no? O sea, al fin y al cabo, acuérdense que estamos en relatividad, en una convención donde el tiempo y el espacio están relacionados con la velocidad de la luz, la distancia entonces se mide en tiempos, entonces si aquí divido por el tiempo de Hubble me da una cantidad adimensional. Bueno, por ejemplo, un trabajo de Claude y colaboradores, el telescopio espacial Hubble y observaciones de Tierra de supernovas tipo 1A a un corrimiento de 0.5, implicancias cosmológicas, en Astrophysical Journal del año 2006, incluyeron más supernovas o más distancia de luminosidad, reforzando estas conclusiones. O sea, acá aparte lo importante es que aún para redshift de 0, menores que 1, ya empieza a bajar esta diferencia. ¿Ok? Empieza a bajar. Bueno, una gran revolución ocurrió en 2006 cuando Reis y su equipo anunciaron descubrimiento de 21 nuevas supernovas tipo 1A, de las cuales 13 tenían corrimiento del rojo mayor que 1. Claro, con la tecnología de esta época, inmediatamente todas fueron medidas eh, con todos los instrumentos a bordo del telescopio espacial Hubble, tanto fotométricamente, en el sentido de discriminar la supernova, este, y espectroscópicamente en cuanto a, bueno, lo que discriminar por color o por banda y poder medir el espectro. Los resultados de este paper, en cuanto a la curva de distancia de luminosidad en función del corrimiento del rojo, lo que hicieron fue aumentar, digamos, la confirmación de esta transición de un universo dominado por materia, perdón, de un universo, sí, bueno, desde nuestra perspectiva, mirando hacia el pasado, sería de un universo dominado por energía oscura a un universo dominado por materia. O sea, en tiempo real, de un universo dominado por materia a un universo dominado por energía oscura. En la ecuación de estado P igual a menos ρ sigue siendo una buena curva de ajuste cuando uno incluye estas supernovas, estas tres supernovas con Z mayor que 1. O sea que incluso esto es del 2006, pero hasta el día de hoy les digo que no hay suficientes motivos terminantes a la fecha como para que uno asegure que la constante cosmológica en realidad no es constante, sino que es otra cosa, ¿no? Otro paper importante es también de Reis y su equipo, es Astrophysical Journal 2007, nuevos descubrimientos del telescopio Hubble de supernova tipo 1A a Z mayor que 1, ajustando los vínculos sobre el comportamiento temprano de la energía oscura. Muy bien, todo esto con las supernovas, ¿no? Como vimos en la clase pasada, las supernovas tipo 1A ocurren en un determinado momento, ¿no? En la historia de la enana blanca progenitora. Entonces, los efectos de evolución se supone que no tienen que ser tan importantes como los efectos
de evolución sobre galaxias enteras, ¿no? Sí va a haber efectos en la metalicidad que se tratan de tener en cuenta, pero se supone que tiene que haber, se supone que hay menos efectos en cuanto a las curvas de luz y demás que los efectos de evolución en las galaxias mismas, ¿no? Hay un libro de hace 20 años llamado El libro amarillo de la sonda de la aceleración supernova, un artículo de Branch, Perlmutter, Baron y Nugent, tratan sobre esto, que sería lidiando con la evolución de la supernova tipo 1A a medida mientras uno prueba la naturaleza de la energía oscura. Como les dije, en realidad los efectos de evolución manifestados a través de los efectos de metalicidad, o sea, de el cambio de las composiciones químicas de las estrellas progenitoras, hay que tenerlos en cuenta y ha sido motivo de la publicación de decenas y decenas de papers a lo largo de los últimos 20-25 años. Entonces, es importante tener un buen modelo de evolución galáctica como para tratar de entender o de describir buena parte de la evolución de los efectos evolutivos de las supernovas, atribuirles a los efectos evolutivos de la galaxia, ¿no? Con lo cual, en realidad, justamente lo que hace que la relación luminosidad máxima, tipo característico, pasa a tener más de un parámetro. O sea, hay un parámetro que vincula ambos parámetros, pero cuando uno además incluye efectos de evolución metalicidad, aparecen otros parámetros. Entonces, bueno, acá hay un artículo de Posiadolsky y colaboradores, donde discute ampliamente sobre esto, concretamente las implicaciones cosmológicas de un segundo parámetro de las supernovas tipo 1A, ¿no? Por supuesto que uno podría agregar más parámetros, ¿no? Lo que pasa es que cuanto más parámetros uno agrega, menos posibilidad tiene de hacer ajustes finos. En particular, ajustes del modelo cosmológico. Al fin y al cabo, si uno agrega parámetros, está ajustando el modelo cosmológico simultáneamente con el modelo que describa mejor las supernovas y su de tipo 1A y su evolución cósmica, etcétera, ¿no? Entonces, uno tampoco puede hacer uno puede ajustar más cosas, pero a costa de aumentar los errores y las incertidumbres. Hay mucho avanzado sobre lo que son los modelados, ¿no? De cómo explota una supernova. Esos modelados lo que hacen es tratar de describir lo mejor posible cómo se correlaciona la luminosidad absoluta con los tiempos de caimiento y el color, y cómo eso depende de la composición química. O sea, la metalicidad de la galaxia hospedadora en realidad se manifiesta en la metalicidad de la enana blanca progenitora. ¿eh? Entonces, es deseable tener una buena teoría que correlacione los tiempos de la explosión, la luminosidad máxima eh, y el color con la composición química, de forma tal o sea, un modelo lo que me permite es disminuir el número de parámetros. ¿eh? Lo óptimo sería tratar de no salirse de un modelo uniparamétrico, aun cuando uno tiene en cuenta la evolución. Pero bueno, no es fácil lograrlo. Este, hay un trabajo que citamos antes de Sullivan y colaboradores, han estudiado supernovas en entornos muy diferentes. Yo les comenté que, digamos, las metalicidades de las,
de las galaxias como la Vía Láctea, en general son similares, que tienen que ver con las metalicidades de espirales, galaxias espirales, como la nuestra y la de Andrómeda. Pero esas galaxias espirales tienen su evolución galáctica. Pero un tema aparte es el hecho de que hay otras galaxias, otros tipos de galaxias que pueden tener supernovas tipo 1A. Y esos otros tipos de galaxias pueden tener metalicidades muy diferentes. Galaxias que sean elípticas. Por ejemplo, la metalicidad de la nube grande de Magallanes es menor, bastante menor a la metalicidad de la Vía Láctea. Es otro tipo de galaxia. Hay una referencia más actual de Nicolás y colaboradores, evolución a lo largo del corrimiento del rojo de la distribución subyacente de supernovas tipo 1A. En este trabajo, un trabajo de este año, analizan el problema de la evolución de las supernovas tipo 1A. De todas formas, digamos, concluyen que la expansión acelerada sigue siendo la hipótesis confirmada, pero con una mayor consideración de los problemas evolutivos. O sea, en ese sentido para el que quiera profundizar, es una referencia muy actual, con un tratamiento bastante exhaustivo. Hay un trabajo muy interesante, también bastante reciente, del 2018, de Skolnick y colaboradores. Skolnick está dentro del grupo, digamos, colabora con Rees, con Adam Rees también. Este paper se llama La muestra completa de curvas de luz de supernovas tipo 1A confirmadas espectroscópicamente a partir del Pan-STARRS 1, que es otro survey, una muestra bastante actual de supernovas, la Pan-STARRS 1, y vínculos cosmológicos a partir de la muestra combinada de Pantheon. Pantheon es otro muestreo de supernovas que es parte del Pan-STARRS. Son muestreos que se han desarrollado en los últimos 4 o 5 años con una gran cantidad de supernovas. Por ejemplo, en este caso, lo que hicieron fue presentar curvas ópticas de luz, corrimientos al rojo, ¿no? De 365 supernovas. Fíjense cómo va creciendo la cantidad de supernovas que se van analizando conforme vamos avanzando en los años de este siglo. Esto es, digamos, lo más actual a lo que se ha llegado hoy en día, ¿no? O sea, tanto Pan-STARRS como Pantheon son muestras que involucran varios cientos de supernovas tipo 1A. Vamos a volver sobre esto. El que se llama el PS1 sería la muestra de profundidad media del Pan-STARRS. Se llama el PS1, ¿no? Esto guárdenselo en un rincón porque vamos a volver a citarlo. Pero bueno, ya saben, cuando escuchen hablar del Pantheon y el Pan-STARRS, nos estamos refiriendo a las muestras más ambiciosas, numerosas de supernovas de tipo 1A a la fecha. Otra referencia actual dedicada a estudiar la evolución de las supernovas. Acá estamos hablando de que entender mejor la evolución de las supernovas es entender mejor o estar más seguros de que el universo está acelerando. O sea, no es trivial el tema este. Por eso es que tanta energía se dedica a este problema, ¿no? Hay un paper de Smith y colaboradores, está en el Archive, es del año 2020.
titulado Primeros resultados cosmológicos usando supernovas tipo 1A a partir del Dark Energy Survey, que se lo mencioné hace un ratito. Es otro muestreo llamado Dark Energy Survey. El efecto de la galaxia hospedadora, o sea, el efecto de las propiedades de la galaxia hospedadora en la luminosidad de la supernova. Este es otro muestreo diferente al Pantheon. Este es el Dark Energy Survey, que por supuesto tienen supernovas en común, no es que sean otras supernovas, sino lo que harían sería juntarlas todas. Lo que pasa es que además son mediciones con otro tipo de mediciones, con otro tipo de filtros, otro tipo de aparatos, etc. En este caso son 206 supernovas que fueron descubiertas estos últimos años por lo llama el Dark Energy Survey Supernova Program, programa de supernova del muestreo de la energía oscura. O sea, son programas diseñados justamente para tratar de entender la energía oscura. De hecho, la mayor aspiración de estos programas, tanto el Pantheon, el Dark Energy Survey, sería poder encontrar algún dato sobre la ecuación de estado. O sea, en realidad, achicar las barras de error. Achicar las barras de error. Hasta ahora, para confirmar una constante cosmológica, también es incrementar el conocimiento. Por supuesto que sí, ¿no? Cuanto más estamos seguros de que es una constante cosmológica, por un lado, mayor es el problema. O es diferente el problema. ¿eh? Si hubiera un descubrimiento de que W es distinto en el pasado, entonces ya más que supernova sería quizá algo de lo que se llama quinta esencia, algo que evoluciona con el tiempo, lo cual, bueno, daría lugar a ver cuál de los enorme cantidad de modelos que se han propuesto para quinta esencia describe mejor esa información. Hasta ahora no se puede descartar que la energía oscura sea una constante cosmológica. Bueno, este trabajo que les comento del Dark Energy Survey, lo que hicieron, entre otras cosas, es obtener masas estelares y ritmos de formación estelar, o sea, información, digamos, sobre el medio ambiente de las supernovas, y también encontraron evidencia conclusiva de que hay una correlación entre la luminosidad máxima, o digamos la luminosidad de las supernovas que están en galaxias más grandes o más masivas. O sea, la luminosidad absoluta de supernovas que están en galaxias grandes es mayor que la luminosidad de supernovas, siempre tipo 1A, ¿no? En galaxias menos masivas. Esa diferencia de luminosidad alcanza 0,04 unidades de magnitud. O sea que no es despreciable. Esto, bueno, después no después, los modelos de supernovas explican o intentan explicar esta diferencia. En gran medida se debe a la metalicidad, pero es todo un tema, es todo un mundo por sí mismo, ¿no? O sea, en un curso de astrofísica estelar dedicaríamos buena parte a estudiar los modelos estelares, eh, en particular modelos de supernovas tipo 1A. Muy bien. Bueno, vamos a detenernos aquí.